Closing is coming. This is the last season in this 11th edition of Empodera Live. And we have the honor to have between us the prestigious Dr. Carlo Ratti. Welcome, Doctor. Thank you. Hi. Carlo Ratti is architect, is engineer, is the director of the Sensible City Lab in the Massachusetts Institute of Technology, and according to some of his acquaintances, he's the new Leonardo da Vinci. Who said that? No. Con las diferencias, con la distancia necesaria, pero yo diría que es el nuevo Leonardo da Vinci. No sé si se ha oído la traducción al principio. Es el prestigioso doctor Carlo Ratti, director del Laboratorio de Ciudadanos Sensibles del MIT, arquitecto, ingeniero y, según el presentador, el nuevo Leonardo da Vinci. Bienvenido a tu hogar. Muchas gracias por invitarme a venir y estoy encantado y quiero ver qué sale de esta fantástica oportunidad. Quiero hablar sobre todo de tu libro, ¿no? Del futuro de las ciudades, tu último libro. Parece que las ciudades son el corazón del mundo en el que vivimos en este siglo XXI y mi primera pregunta es si el corazón está sano o enfermo. Bueno, es como un gran corazón, porque las ciudades representan más del 75% de la población, 75-80% del consumo de energía, pero solamente el 25% de la superficie del planeta. Y tienen una gran capacidad de impacto en todo el planeta. Hay cosas que funcionan bien, cosas que no funcionan tan bien, pero es importante saber en qué punto estamos. Sabes que aquí en España, hace unas semanas, tuvimos un atentado en Barcelona y se generó un debate público sobre si había que cambiar algo en las ciudades para que fueran más seguras. ¿Qué piensas? Yo estaba en Singapur cuando me enteré del atentado. Conozco muy bien Barcelona, me gusta mucho, he estado muchas veces y me llegó mucho al corazón. Yo creo que no hay que cambiar nada en las ciudades porque las ciudades son lo que hay, son lo que las personas que viven en ellas quieren que sean. Hace tiempo no había ciudades, ¿no? Hace 10.000 años, pues no había ciudades. Si hubiera existido Empodera Life en aquella época, todos seríamos cazadores-recolectores. Pero en determinado momento la humanidad descubrió que se podían juntar, porque juntos podían compartir cosas, ideas, cromosomas, y de esa manera la ciudad les permitía darse cuenta de que si se juntaban eran más que la suma de las partes. Y ese fue el comienzo de las ciudades, y las ciudades también les daban libertad. Por eso yo creo que no hay que cambiar las ciudades, es el fruto de todo lo que hemos vivido. Pero también creo que no es porque esté en contra de la seguridad, obviamente. Si digo que no deberían cambiar es porque acabarían con la esencia de lo que es la ciudad. ¿Y cómo crees entonces que surgieron las ciudades? ¿Dónde nacieron las primeras? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues hace unos miles de años, cuando empezaron los primeros asentamientos de humanos en Mesopotamia. ¿Y por qué surgieron? Esto es interesante porque algunas de las razones son aplicables también ahora. Al principio las ciudades
como de hecho surgieron para compartir ideas, para compartir recursos, pero también para venerar a los restos, a los muertos. Las primeras ciudades surgían junto a cementerios. Era una manera de vivir juntos, pero también de vivir cerca de los que ya no estaban. Era una manera de darles como una vida más allá, para seguir manteniéndolos vivos cerca. Y con la caída del Imperio Romano, las ciudades desaparecieron de alguna manera. ¿Qué consecuencias tuvo eso para la humanidad? Esa desaparición de las ciudades. Cuando desaparecen las ciudades, ¿qué queda? Pues muy buena pregunta. Lo que pasó con el Imperio Romano es que fue el primer ejemplo de globalización de nuestra historia. Era un imperio con muchísimas zonas. Si os acordáis del emperador Adriano, simplemente por poner un ejemplo de un emperador cercano, porque había emperadores que nacían en todos los rincones del imperio. Es que el imperio realmente abarcaba todo. Y cuando existía toda esa cultura. Y después, cuando desaparecieron bastantes cosas de cultura, quedaron otras. Pero eso también sirvió para avanzar. Se produjo mucho progreso. Quedaron los monasterios. Y cuando estamos en comunidades, en imperios, en ciudades, las ideas se propagan más rápidamente. Tú eres italiano, que fue también la capital del Renacimiento, después de la Edad Media. En esas ciudades se recuperó el conocimiento. De alguna manera, Italia es como la madre de el nuevo concepto de ciudades. No sé si lo diría así, porque ese uso de la palabra, de ese término, es un concepto muy occidental. En otras partes del mundo el florecimiento de las ciudades fue diferente. Si pensamos en América, en China. Entonces, según las civilizaciones, las ciudades suponen un concepto diferente. Pero lo que sí que podemos aprender del Renacimiento es que empezaron a circular ideas. De nuevo había apertura. En los siglos XV, XVI, se acumularon ideas que luego empezaron a florecer. Giotto, Miguel Ángel son ejemplos de esa circulación de ideas que habían empezado a circular otra vez después del estancamiento de la Edad Media, que coincidió con la caída del Imperio Romano. Ha habido quizá varios hitos que han provocado el florecimiento de las ciudades: comercio, industria, economía. ¿Cómo lo describirías tú? Yo creo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Quizá, como he dicho al principio, las ciudades surgieron para compartir ideas, para compartir recursos, después quizá para compartir bienes, es decir, comercio. Si una produce aceite de oliva y otra produce otro material, pues intercambiamos. En las ciudades, para eso son lugares esenciales, como dice una teoría, que las ciudades acaban siendo lugares donde se comercia o se comparte todo lo que se produce a los alrededores. Entonces sí, hay motivos económicos, motivos comerciales, y eso sí que se ve a lo largo de toda la historia de las ciudades. Siempre la gente iba a las ciudades para compartir. Primero ideas, después recursos, después bienes que vender. Con las revoluciones industriales surgieron masas de población que podían empezar a tener acceso a bienes a los que antes no tenían acceso, vehículos, casas, y las ciudades empezaron a llenar de cosas, de casas, de coches.
Y con eso fue en detrimento de la calidad de vida, ¿no? No sé si bajó la calidad de vida. Antes de entrar estábamos hablando un poco y mucha gente me pregunta ¿cómo van a ser las ciudades en el futuro? ¿O cómo eran las ciudades en el pasado? No lo podemos saber, pero reflexionar sobre ello al final es gracioso, ¿no? Y me gustaría entablar una interacción. Pero bueno, volviendo a lo que me has preguntado. No sé si podríamos decir que ese abarrotamiento de cosas en las ciudades provocase problemas. Como ya he dicho, en las ciudades se compartía, es decir, eran lugares donde se concentraban cosas, personas, movimientos. Entonces, obviamente eso crea congestión de forma natural. Congestión de cosas, de personas, de bicicletas, de coches, incluso en Copenhague, que no hay muchos coches, pues hay congestión, atascos de bicis. Entonces, no sé si eso es solo fruto del consumo, del consumismo, sino de la propia definición de ciudad, que al final es un imán que atrae congestión de cosas. Es verdad que a veces es congestión de cosas que no nos gustan, como atascos de coches, atascos de tráfico. Y para enlazar un poco mi presentación con lo que decía Bas del consumo y del consumo consciente, si pensáis en el consumo en el siglo XX, el consumo era una manera de hacerse notar. Y el consumo para hacerse notar ya ha sido descrito por algunos sociólogos hace más de 10 años, de hecho. Y ese consumo para hacerse notar es que a través de las cosas que consumimos comunicamos nuestro estatus social o nuestra situación o nuestros gustos. Hace 30 años en el MIT, aunque yo no estaba aquí, fue un profesor con un coche ahí muy llamativo y todavía se acuerdan de eso. Ahora la situación es la contraria. La gente más joven, entre 20 y 35 años, que trabaja allí, ya no tiene coche. Usan un Uber, van en bici. O sea, ha cambiado el paradigma de lo que era guay hace 30 años y lo que es guay ahora. El consumo para hacerse notar, no obstante, sigue ahí. O sea, ahora, antes uno iba en coche para hacerse notar y voy en coche, ahora no voy en coche para hacer notar que no voy en coche. Entonces, con el consumo transmitimos mucho más. Incluso con compartir una sola foto ya estás dándote a notar, estás haciéndote notar, no necesitas poseer algo físicamente. Y no solamente con las cosas que tienes, como digo, también con una foto puedes mostrar lo que comes, a dónde viajas, qué te gusta. Y todo eso lo puedes hacer de una manera como lo que se hacía en el siglo XX, utilizando muchísimos recursos del planeta. A lo mejor tienes un coche muy llamativo o posteas cosas en Instagram de lo que has hecho con Uber, pero lo que haces al fin y al cabo es siempre hacer notar la experiencia que estás teniendo. Nosotros escribimos una editorial que se publicó aquí en España, en El País, hace unos meses, en la que intentamos explorar todo esto, y ahora se han escrito incluso algunos libros sobre este posible cambio. Si ese fuera el caso, son buenas noticias, porque esa forma de hacerse notar se haría de una forma mucho más sostenible para nuestro planeta. Seguramente estés de acuerdo con Jeremy Rifkin y su libro Age of Access, la era del acceso, que es un libro que ya tiene 20 años. Pero yo no sé si sería posible prever el cambio, el paso de un modelo de
de titularidad, de posesión, a un modelo de compartir. Esto te sorprende. Si pensamos solo en el acceso, no solamente se trata del acceso, porque en algunos casos no se trata simplemente de acceder en lugar de poseer, sino que también se trata de una experiencia que tienes al usar algo. Esto es como lo que decíamos antes, de utilizar menos materia física, utilizar menos materias primas, menos energía. Pero la otra cosa que es interesante aquí es que si piensas en cómo uno se hace notar, antes de la revolución industrial había una conexión entre las personas y las cosas que querían enseñar. Si, por ejemplo, quieres enseñar las ropas, te las hacías tú. Si querías enseñar cualquier cosa que pareciese distinta, te la tenías que hacer tú. Y ahí había una conexión. Y esa conexión se rompió en la revolución industrial, cuando cuando las cosas que cuentan cosas de ti ya no se relacionan con el trabajo que tú has hecho, sino que está separado. Entonces muchas personas, incluso Richard Sennett, han escrito mucho sobre esto y sobre cómo ese consumo para hacerse notar ha permitido cambiar. Hoy en día podemos utilizar las experiencias y compartirlas. Y ahí estamos poseyendo más y estamos compartiendo mejor quiénes somos y lo que nos gusta de una ciudad, del sitio donde vivimos, de nuestros amigos o de lo que hacemos. De ese modo te proyectas mejor tú y tus valores. En las comunidades tribales con modos de vida tradicionales sigue siendo así. ¿Crees que podíamos aprender de ellos? ¿A qué te refieres en concreto? Pues se me ocurren, por ejemplo, tribus en lagos, en montañas, en América Latina, que no tienen un modelo de posesión, de propiedad. ¿Te refieres a...? Vale. Pues sinceramente no soy un experto en esto, pero bueno, sé que existen, sé que hay muchas tribus y a mí me parece muy interesante que haya distintos modelos que ha desarrollado la humanidad durante siglos, y siempre hay cosas que aprender de todos los otros modelos. Y lo que deberíamos hacer es que el mundo de hace unas décadas tenía también distintos modelos en los que había distintas ideas que se podían probar, unas funcionaban, otras no, y lo que tenemos que evitar es crear un único modelo de sociedad o de posesión. Tenemos que crear margen para desarrollar nuevos sistemas. Queremos crear cosas como, por ejemplo, lo que hay en Cristianía, en Copenhague, que son zonas libres en las que la gente hace lo que les apasiona y lo que les place. Y esto es una forma de aumentar la diversidad, al fin y al cabo. Diversidad de distintas formas de estructurar una sociedad. En el intercambio hay un cambio de valores y cambio en el hecho de que la tecnología nos permite hacer cosas con Internet de las Cosas. Sé que eres un experto en esto, en ciudades basadas en Internet de las Cosas. ¿Podrías mostrarnos algunos ejemplos de cómo están cambiando nuestras ciudades? Muchas personas hoy están hablando de las ciudades inteligentes y, mira, a mí no me gusta el término. De hecho, ciudades inteligentes hace que parezcan ordenadores al aire libre. A mí me gusta más hablar de las ciudades sensibles o que se sienten, ciudades que se sienten. Se trata de complementos que crean un espacio nuevo e híbrido. Las IoTs son cosas que están a la orden del día, como por ejemplo Uber y compartir coche, BlaBlaCar, todas estas cosas. Todo eso tiene que ver con el IoT, que es Internet de las Cosas. Gracias a eso tenemos muchas aplicaciones hoy en día y podemos tener muchas más en el futuro. Me gustaría que nos contases algo sobre las luces LED, luces inteligentes, y la grabación de sonidos, que nos da nuevas posibilidades para la seguridad y para la eficiencia. ¿Nos podrías contar algunos ejemplos? Bueno, lo que has mencionado no es lo que más me apasiona, lo de esa grabación de sonido, pero me interesa mucho la movilidad.
Si nos fijamos en la movilidad, vemos que hay un coche que se enciende por lo menos unas cuantas veces. El 95% de las veces. El 95% de las veces estamos utilizando un espacio útil de la ciudad. Si cambiamos eso, el impacto puede ser muy grande. Y lo que estamos viendo con la economía compartida lo estamos viendo en BlaBlaCar, por ejemplo, y cosas así que no serían posibles si no tuviéramos un smartphone y información en tiempo real sobre los coches. Esas aplicaciones son muy útiles y por eso tenemos un gran impacto en en compartir coches en muchas ciudades, en Madrid, en Málaga, en Mallorca. Y eso reduce muchísimo el parking de coches que hay en las ciudades. Como solamente lo utilizas un 5% del tiempo, pues no hace falta que poseas uno y reduce mucho la cantidad de coches. En los próximos años lo que vamos a ver es, bueno, tecnologías que ya casi están preparadas, como la automatización automática, que está por llegar y no le falta mucho, y hay muchos ensayos que se están haciendo por todo el mundo, como por ejemplo coches autoconducidos que está haciendo Uber y Tesla, etc. Pero esto es muy interesante porque por la mañana, cuando te levantas por la mañana para ir a la oficina, te puedes llevar a alguien en el coche de tu familia o cualquier otra persona de la ciudad. Y lo que estamos haciendo con esto es mezclar lo público, lo privado y crear un nuevo sistema de transporte distinto. Y si funciona bien, ese sistema podría permitirnos llevar nuestras ciudades de un modo mucho más efectivo. Podríamos eliminar muchos parkings y muchas plazas de aparcamiento que utilizamos en nuestras ciudades. Las ciudades tendrían muchísimos menos coches. Por supuesto, si lo haces bien, sale muy bien, porque podría salir completamente mal. Esto nos puede llevar al cielo o nos puede llevar al infierno, pero potencialmente te permite tener una ciudad que sea mucho más sostenible, en la que te lleven a los sitios cuando te haga falta, en la que habrá muchos menos plazas de aparcamiento que podrás utilizar para otras cosas, y también se podría convertir en una pesadilla en caso de que no lo gestiones bien, porque podría convertirse las cosas, podrían hacerse demasiado baratas. Por ejemplo, en Estados Unidos el coste por milla de un Uber es de $2 por milla. Y si te vas a self-driving, si lo conduces tú solo, te va a costar entre 15 y 20 céntimos. Entonces es mucho más barato que el metro, entonces la gente no quiere utilizar nunca el metro y la cosa lo que hace es que empeora. Y podríamos llevar, todo esto nos podría llevar a una mala solución, nos podría llevar a una mala solución, dependiendo de la regulación que tengamos y las distintas opciones. Están ocurriendo cosas muy interesantes y por eso estamos viendo muchísimas startups, no solamente los Teslas que hay por ahí en el mundo, sino que muchísima otra gente que está experimentando con nuevas aplicaciones y con movilidad inteligente. Muchas maneras de cambiar las ciudades y el transporte está en el núcleo de lo que dije al principio, porque de hecho aúna a la gente. Ayer estuvimos hablando en este sofá con otra persona, Alba Balcán, que nos habló de los riesgos que ocurren cuando las ciudades recaban datos personales que hacen que empresas de empresas de Silicon Valley pueden monetizar, y eso nos quita libertad. Él nos advertía de esto. ¿A ti qué te parece esto? Estoy completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, que es un poquito arriesgado y tendríamos que ser todos conscientes de todo esto y actuar. Deberíamos todos participar en esto. La mayoría de nosotros tenemos un smartphone en el bolsillo, y si tienes un smartphone seguramente hayan cogido tu ubicación y sepa dónde estás. Y ya tiene 12 puntos de información de tu vida, de todo lo que has estado hoy desde que te levantaste. Si has estado corriendo, si has ido en bici, si has estado yendo a un sitio o a otro. Y toda esa información lo que hace es que va a unos pocos servidores. Y no solamente no se comparte, sino que además se utiliza como moneda de cambio entre distintas compañías y crea monopolios de compañías que cada vez ganan más dinero con estas informaciones que está sacando de millones de personas y que luego puede utilizar para publicidad, y eso es lo que hace Facebook. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos, y lo que deberíamos ser todos conscientes es que hay asuntos muy importantes y el acceso es muy importante. ¿Qué podríamos compartir? ¿Qué información se puede compartir? ¿Quién la puede compartir? ¿Cómo se puede compartir? Y
esto puede llevar a crear grandes monopolios basados en los datos, pero también puede llevar a la competencia, o a compartir esa información. Y creo que sería muy útil compartir información. No se trata de ver quién tiene más información, quién puede desarrollar más, sino para ver quién es más inteligente a la hora de entender toda esta información. Todas estas cosas las tendremos que ser muy conscientes de ellas. Ya hemos visto varias conferencias sobre este tema, que están estudiando este asunto con la administración, lo hicimos con el gobierno de Obama, con académicos, etcétera, pero es un asunto crucial en la sociedad que vamos a crear en el futuro, porque va a depender de las decisiones que tomemos hoy aquí. La mayoría de las marcas que tenemos en cuenta en este cambio de modelo, como Uber, Tesla, Google, Facebook, Europa, todas ellas son estadounidenses. ¿Europa tiene la posibilidad de recuperar el liderazgo al respecto? Sí, yo creo que sí. ¿Vosotros qué creéis? Decid sí o no. Quien diga que sí, que levante la mano. ¿Quién cree que Europa es el futuro de la innovación? Venga, hombre. Ni el 10%. ¿Estamos perdiendo la batalla? Bueno, esto lo estaba preguntando porque creo que la única forma de innovar es creyéndote que lo puedes hacer, porque si te estás dando con muros, pues eso es muy importante. Simplemente si tú te crees que lo puedes hacer, es la única manera de empezar, y entonces no hay ninguna razón para que eso no ocurra aquí. Yo creo que simplemente os voy a dar mi punto de vista para que vosotros podáis verlo. Creo que las cosas están cambiando a ambos lados del Atlántico. Y os voy a poner un ejemplo. El ejemplo es que hace unas décadas Francia decidió hacer una réplica de Silicon Valley en Francia. Creó un sitio precioso cerca de Cannes, se llama Sophia Antipolis, de una forma muy francesa. Pero fue una cosa hecha desde arriba hacia abajo. Algo muy piramidal. Dijeron que iban a crear un nuevo Silicon Valley, crear una nueva ciudad. Es un sitio precioso, cerca de Cannes, con un vino estupendo, con un tiempo muy bueno, como California. De hecho, Cannes tiene una zona muy parecida a California en este área. Y por supuesto, no ha ocurrido un Silicon Valley. Si el gobierno llega y dice vamos a crear una ciudad y vamos a llamarla de esta manera y vamos a crear un Silicon Valley, es un buen sitio con varios centros de investigación, con varios centros académicos, pero mucha gente ha intentado replicar ese modelo, el modelo de Boston o de Silicon Valley, pero no les ha salido bien. Hoy o en los últimos 5 años las cosas han estado cambiando y por primera vez hemos visto que en Londres las cosas están cambiando completamente. La capital del Reino Unido ha cambiado su dinámica de innovación. Y estamos viendo también lo que ocurre en Berlín. Y estamos viendo lo que está ocurriendo en París, que es una de las principales incubadoras de toda Europa, la que tiene el apoyo de Samiel, sobre todo, es muy importante. Y esas cosas están cambiando, y cambian porque las ideas ahora se mueven mucho más rápido, el capital se mueve más rápido. La historia que vimos antes es muy buena, porque tienes una idea, tienes un sueño, y lo pones en internet, y luego millones de personas, o decenas de miles de personas, millones de personas oyen hablar de ello, y luego un montón de gente te da dinero, y tú dices, ostras, pues ahora lo tengo que hacer. Antes no lo podrías haber hecho así. Esto te lo permite las nuevas tecnologías. Puedes conseguir capital y ensamblar las cosas como querías. Y puedes estar en Ámsterdam, en San Francisco, en Bombay, en Río. Y da igual, lo importante es esa idea y poder ponerla en práctica. Entonces, como decía, las cosas están cambiando y para mí hay esperanza. Pero para tener esperanza, cada uno de vosotros que no ha levantado la mano tiene que empezar a levantarla. Porque esto solamente va a ocurrir si ahora es factible, es más factible que antes gracias a la conectividad. Tal vez se deba a cuando empezamos a compartir ideas hace muchísimo tiempo. Y se ha acelerado con la era digital. Pero lo primero que hay que hacer es querérselo, si no, no va a ocurrir. Carlos, sé que aparte de profesor y arquitecto, tienes tiempo para crear tus propios inventos y tus propias patentes. He leído algo de la rueda de Copenhague. ¿Qué es?
La rueda de Copenhague es una historia que se parece bastante a una de la que escuchamos antes, y es una historia en la que empezamos con un proyecto en Copenhague y estamos trabajando con el alcalde de Copenhague para reducir el tráfico de la ciudad. Y lo interesante aquí es lo que mencioné antes, que es que el tráfico de Copenhague supone muchísimas bicicletas. Entonces, entre el 30 y el 50% de los desplazamientos por carretera de cada día se hacen por bicicleta, y eso implica muchas cosas: que tienes una población mucho más saludable, tienes menos contaminación, tienes menos espacio que ocupa las carreteras, etc. Entonces empezamos a pensar en si se podría hacer algo para mejorar la experiencia de la bicicleta. Al principio del siglo XX y a mediados del siglo XX muchas personas se desplazaban en bicicletas. Lo que ocurrió es que después las ciudades se hicieron muy grandes y eso se hizo más difícil. Hoy, si vas a Beijing, por ejemplo, y vas desde el centro de la ciudad, Wangfujing, y te vas a un barrio norte donde está el estadio, tienes 20 o 30 kilómetros hasta llegar. Y eso no lo puedes hacer todos los días. Si te vas de una parte de la ciudad a la otra, hay veces que tienes que recorrer 100 kilómetros, no lo vas a hacer en bici. Entonces pensamos si habría alguna manera de aumentar esto, con bicicletas electrónicas, por ejemplo, convirtiendo cualquier bicicleta en una bicicleta electrónica. Y que creamos una rueda que podías meter en cualquier bicicleta, en la tuya que tienes en casa. Una bicicleta que te guste de verdad, que sea tu bicicleta, y la conviertes en una bici electrónica con esta rueda. Así que hicimos esto. Lo primero fue un prototipo que subimos a internet, se convirtió en viral y bueno, teníamos una patente, el MIT. Y creamos una startup, tuvimos una experiencia no hicimos una plataforma de crowdfunding, sino que teníamos a mucha gente que empezaron a pedir la rueda, y la rueda ya se está enviando a los que han pedido. Hace unos meses empezamos ya con los envíos y veremos hasta dónde llega. Pero ha sido una experiencia increíble. Tuvimos una idea en un principio que simplemente estaba en papel, que se convirtió en un prototipo, y luego venía el equipo que consiguió materializar el producto. Y ahora, si te metes en internet, lo ves ahí. Si hay mucha gente en internet, en Facebook, que dice: yo ya no utilizo el coche, ahora lo que utilizo es esta rueda y mi bicicleta, me encanta, ha cambiado mi vida, ahora puedo ir en bici donde no podía ir antes y ya no tengo que utilizar tanto tráfico, tanto coche y tanto motor. Si solo pudieras elegir una ciudad del mundo para que crezcan tus niños, ¿qué ciudad sería? ¿Y tú? ¿Qué ciudad elegirías? Copenhague podría ser una. Mira, hay un escritor francés estupendo que se llama Georges Perec, y en uno de sus libros escribió La especie del espacio. La especie del espacio, dijo: ¿qué supone vivir en París? En París, si tienes un apartamento, es muy pequeño. Él imaginaba que París fuera un apartamento, toda la ciudad. Entonces yo creo que eso es como cuenta un poquito en su libro. La ciudad perfecta tendría un poquito de cada una. Tendría el tiempo de Málaga, tendría la topografía de Praga, tendría la cocina de fusión de San Francisco, la vida nocturna de Río de Janeiro, lo que tú quieras. Tendría que ser una cosa que combinase algunas de las cosas estupendas que están explorando algunas de las ciudades. Tendrías que conocer la vida nocturna de Málaga, ya verás. Te lo propongo. Bueno, no hace falta que sea la vida nocturna de Málaga, pero lo que no tiene que ser es el tiempo de Londres. Tiene que coger las cosas más interesantes de todo el mundo. Solo nos quedan 10 minutos, así que ahora ha llegado a la hora de la participación del público. Os toca. Preguntas, por favor. Tenemos 2 preguntas. Jan primero. Micrófono, por favor. Porque tenemos a miles de personas viéndonos por streaming.
Muchas gracias por la presentación. Cuando hablamos de ciudades y de Internet, estamos creando una nueva ciudad online, en Internet, en la que hay espacios públicos y puntos de encuentro, hay calles, hay movilidad, hay coches. Y en la realidad estamos viendo los mismos problemas que en online y los mismos elementos, lugares en los que se pueden acceder, lugares públicos y muchas redes. Nuestras ciudades son ya perfectas, nuestras ciudades online. It's about being in your city. I would say Me gusta esa idea. Al principio del Internet la gente pensaba que sería así en los años 90. Bueno, en las ciudades todo podría ser online. Ha sido una predicción nefasta. O sea, ninguna ha sido tan equivocada como esa. No todo es online. Estar físicamente presente es importante y hacer cosas online está bien, pero por ejemplo pasear por Málaga, ir a la catedral, eso no se cambia por nada. No sé si de aquí a unas décadas se podrán virtualizar todas las experiencias físicas y hacerlo todo en un espacio virtual, pero para mí hoy lo que estamos haciendo aquí hoy es imposible replicarlo en el mundo virtual. Entonces, no todas las ciudades, no todo en las ciudades va a ser online, no todo va a ser virtual. No podemos pensar que no todo va a estar que todo va a estar al alcance en los dedos de las manos. Durante mucho tiempo se pensó que sí. Y es cierto que hemos avanzado mucho, ahora tenemos muchas cosas que están accesibles pues en nuestras pantallas, pero cosas como olores, sabores, colores no se pueden cambiar por una experiencia virtual. Por la conferencia. Me llamó mucho la atención, bueno, me ha gustado mucho todo, pero en particular un concepto, ¿no? I will translate to him. no, I can understand. Congrats, congrats. Yeah, we say in Italian that Spanish is an Italian dialect. Yes. So Continue with your dialect, please. Okay. El término ciudades sensibles. Málaga está catalogada como una Smart City. Y yo muchas veces discuto con mis compañeros porque cuando veo el ranking de ciudades de Smart City y veo las variables que definen esa Smart City, la mayoría son, temas de movilidad, pero asociados a tecnología, a conexión de Internet, a puntos de reciclaje, pero notaba que faltaba ese ranking de sensibilidad, ¿no? De qué hace una ciudad más sensible que otra. Entonces, ¿qué le podemos contar, por ejemplo, a esta ciudad como Málaga? Que salgamos un poco de ese término de Smart City, asociado a la tecnología, y nos convertamos realmente en una sociedad sensible, ¿no? Okay. Thanks for asking it. And I would say, Yo no creo que haya una varita mágica, pero todo tiene que empezar por las personas, no por la tecnología. No podemos decir que la tecnología sea lo que haga todo. No es la solución. Las empresas tecnológicas no son las que van a resolver todo. Si nos hacemos preguntas, en la mayoría de los casos, siempre la mejor solución siempre va a provenir de las personas, de alguna acción de las personas. Y de ahí el lema, ¿no? El hacking the city. Hacking the world. Al final, todas las innovaciones surgen de personas y muchas veces surgen las mismas ideas en varios puntos del mundo, ¿no? Eso es porque las mismas ideas surgen en varias personas a la vez. Así que viene de abajo arriba y tenemos quizá que pensar en que tenemos que dar más poder a las personas para que creen cambios que les cambien la vida, que cambien la vida de todos.
y que independientemente del gobierno que haya, las mujeres puedan transformar muchos aspectos de sus vidas. Es difícil también hablar de ciudades inteligentes porque eso puede abarcar cualquier cosa, conexión, administración electrónica, interacción, o sea, muchas dinámicas diferentes, pero al final en lo que hay que centrarse es en permitir que las personas puedan hacer cosas mejores para sí mismas. Esos son los indicadores que se deberían tener en cuenta. En relación a, si tenemos en cuenta las capacidades cognitivas y la evolución que supone en las personas la modificación de esas capacidades por el envejecimiento, ¿evolucionan las ciudades o se cambian las ciudades para adaptarse a ese proceso natural? Let me see if I understand exactly. So you're saying, can we do cities if more for the elderly as we... O sea, la pregunta es si las ciudades se están adaptando a ese proceso de envejecimiento de la población. Sí, pues es una pregunta muy importante. En muchos países, Japón, los países europeos, el envejecimiento de la población es un tema candente. Yo no tengo una solución global, pero lo que me parece interesante es que actualmente ya podemos utilizar algunas de las nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, para poder hacer que la gente sea independiente y autosuficiente durante más tiempo. Hace unos años la gente no podía vivir sola porque era demasiado peligroso vivir solo, y ahora pues ya sí la tecnología pues te permite monitorizar a una persona que vive sola de forma que esté más segura, más protegida. Hay un laboratorio que se llama The Age Lab que está pensando en ese tipo de cosas que se pueden hacer, que ahora ya que poco a poco nos están permitiendo pues poder vivir independientemente en lugar de tener que ir a una residencia sí o sí o a casa de un familiar sí o sí. Entonces podemos ser independientes durante más tiempo porque hay sistemas de apoyo gracias a datos y a esa habilidad, esa capacidad de que haya esa comunicación que nos permite estar en casa y estar comunicados con quien vela por nuestra seguridad. Entonces sí que es un reto, hay mucha gente trabajando en ese reto, pero yo creo que queda mucha capacidad de innovación. Un comentario en italiano. Muchas gracias por compartir tus ideas. Estoy de acuerdo sobre lo que dices de la relación con las ciudades y los sistemas de comunicación y sobre experiencias que no se pueden sustituir. Pero también todo esto provoca conflictos en las ciudades. Barcelona, Málaga, Sevilla comparten seguro problemas porque hay grandes empresas que escapan de la normativa, escapan al control de las autoridades y hacen lo que quieren. Entonces, ¿cómo se podría legislar en una ciudad para evitar ese tipo de problemas que crean las grandes empresas? No sé si la ciudad es un problema o la solución, porque sí que existen conflictos en las ciudades, pero es normal porque al final en la ciudad se junta gente muy diferente para compartir y se comparten ideas que obviamente a veces se contraponen. Pero yo no sé si la ciudad es la solución. Y voy a dar un ejemplo.
Por ejemplo, en Estados Unidos, en las últimas elecciones presidenciales, si vemos el mapa de quién votó republicano y quién votó democrático, no sé si hay alguien aquí que apoya a Trump, ¿vale? Antes de que diga cualquier cosa y me lance, me avisáis si hay alguien que apoya a Trump. Porque hace tiempo hice chistes sobre Trump la última vez que estuve por aquí, y al final del acto venía gente y me decía, oye, que yo he apoyado a Trump. Yo daba por hecho que nadie la apoyaba, pero... Entonces, ahora pregunto antes de hacer cualquier tipo de chiste. Bueno, pues el mapa siempre es rojo y azul. Rojo para republicano, azul para demócratas. Y todos los azules normalmente son ciudades. Y además hicimos un gráfico en mi laboratorio y salió también parecido en The Economist. Y en las grandes ciudades siempre votaban a los demócratas. Cuanto más pequeña la ciudad o cuanto más pequeña la población, más votaban a los republicanos. No estoy diciendo con esto que siempre sea así, pero es que era esa correlación. Entonces, no sé si la ciudad sería una solución. Sí que provoca conflictos, pero a la vez, pues mira, en este ejemplo, la gente se podría extraer la conclusión de que la ciudad es más tolerante, es más abierta, razona más. No quiero ahora entrar a argumentar o discutir sobre republicanos o demócratas, pero el hecho de que las ciudades sean puntos de conflicto donde surgen conflictos también hace que se trabaje mucho más la tolerancia. Ha costado mucho encontrar estas horas y aún así lo has hecho con muchas ganas, que ha venido hasta Granada porque no tenía vuelo directo, que ayer tenía que estar en Milán, y quiero que todos seáis conscientes de que gente tan grande, pues su tiempo, y aún así lo regala y está aquí con nosotros para compartir estas ideas tan grandes. Quitado esto, decirte que el lema de este año de Empodera, Making by Hacking, está inspirado en todo el trabajo que estáis haciendo, el tema de hackear las ciudades. Cuando intentaba buscar un concepto que aunara todos los ponentes que estáis aquí, que habéis estado durante el evento, nos quisimos fijar en tu trabajo y un poco en el lema de Making by Doing, Learning by Doing, aprender haciendo. Y dijimos, bueno, es que la gente que está aquí no aprende haciendo, hace cosas hackeando lo establecido y poniendo al ciudadano en el centro, que tenéis en común eso, y la sostenibilidad, la ética, la transparencia y demás. Entonces yo me he quedado con ganas, aquí todo, me he quedado con ganas de bueno, que tenéis eso en común, de que no solo hacéis cosas, sino el cómo lo hacéis. Y cuando hablas del Sensible City, yo me imagino eso, todo un equipo dentro de mí trabajando, centrado en las personas, y trabajáis muy diferentes áreas, que desde la biología, la antropología, la sociología, la tecnología. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito más del cómo, o sea, tú y todo tu equipo, el cómo, porque me parece fascinante y me gustaría que parte del público lo pudiera también visionar. Por supuesto, ya has puesto el ejemplo de la rueda de Copenhague, que es muy bueno, pero creo que tienen más que contar ahí y no me quiero quedar. How is your day today? Yeah, no, and I'm going to answer your question. First of all, let me say thanks all for inviting me. I'm really happy to be here. Muchas gracias en todo caso por invitarme, lo primero. Hace 15 años fue la última vez que estuve aquí y me encantó la ciudad. Estuve por aquí haciendo senderismo, me encantó. O sea que lo primero, gracias por invitarme porque me ha permitido volver. Pero bueno, en cuanto a lo que hacemos en el Meet. Primero, colaboración. El grupo para mí es como, mi equipo de trabajo es como una pequeña ciudad. Y hay mucha diversidad porque hay gente de muchas partes del mundo,
de muchos continentes, de muchos estilos de vida, de muchas trayectorias vitales. Y me encanta porque esa es la manera en que precisamente conjugar varios puntos de vista e ideas, porque como empecé mi charla diciendo pues que lo importante era la colaboración, el compartir, pues nosotros colaboramos y colaborando podemos encontrar soluciones interesantes a los problemas. El segundo pilar de lo que hacemos es, en una ciudad sensible tenemos un pilar tecnológico que es como el motor, pero también tenemos luego la gente, ciudadanos, los ciudadanos en el centro. Y de eso se encarga la disciplina de las ciencias sociales. Luego está la ciudad física, de la que se encargan los arquitectos, los ingenieros. O sea que hay varias disciplinas ahí mezcladas. Todas entrelazadas. Tenemos también lo mismo que hay en una ciudad, pues eso, sociólogos, ingenieros, arquitectos, pero también físicos, todo tipo de disciplinas trabajan en nuestro equipo en el MIT. Y básicamente son los mismos componentes que trabajan en el estudio de las ciudades o que interactúan en las ciudades, pero siempre poniendo a las personas en el centro. Entonces, colaboración e integración son las dos cosas que definen al MIT. Una pregunta más y la última. Creo que el problema con las ciudades hoy en día es que se están haciendo muy grandes y provoca problemas de movilidad y más. Y no sé si preguntásemos a la gente que vive en las ciudades si desearía seguir viviendo en las ciudades o preferiría vivir en el campo. Probablemente dirían ciudades porque es donde se trabaja, donde trabajan, donde se encuentra un trabajo. Incluso la gente del campo tiene que acercarse a la ciudad para trabajar. Pero al final son ciudades que ya no respiran. Y además en las ciudades se ve mucho aislamiento, a pesar de que vive gente junta, a veces hacinadas, se sienten aislados. Entonces, ¿cómo se pueden crear conexiones sociales en personas que se sienten aisladas? Es interesante, pero también tiene relación con otra cosa. Hay muchos estudios ahora acerca de que, por ejemplo, mucha gente puede trabajar en cualquier cafetería con un portátil. Y esta situación se puede ver desde un punto de vista optimista o pesimista, ¿no? Como la metáfora del vaso medio lleno o medio vacío. Puede que la gente vaya allí porque quiere estar con otras personas, a pesar de no interactuar con ellos, pero le gusta estar con gente. O bien, si lo vemos desde el punto de vista negativo, pues que van allí y no hablan con nadie. Y están metidos en su portátil y no hablan con nadie físicamente. Toda la comunicación se hace por chat o por email. Pues depende de cómo lo veamos. Yo creo que existe el valor de la proximidad en las ciudades, porque con la proximidad de la gente en las ciudades se pueden conseguir más oportunidades de interacción. Así que se puede ver el valor de lo que ofrecen las ciudades y sacar el mejor partido de ellas. Esas ocasiones de socializar podemos verlas como algo negativo porque la gente no socializa naturalmente, tiene que buscar, pero también a la vez vemos que hay más oportunidades de socializar. Tenemos que pensar en si eso realmente es un aislamiento físico, si es una segregación social, si es buscada o no buscada. Y aunque el mundo digital a veces
segrega más o margina más, todo depende del uso que hagamos nosotros. Cómo trabajamos, dónde nos vamos a trabajar. Lamentablemente tenemos que llegar al fin. Y en nombre de todos los que estamos aquí tengo que decir que ha sido un privilegio tenerte, el privilegio ha sido mío por haberme invitado.